Aló. Bueno, buenos días. Wow, yo creo que ya tarde. ¿Cómo están? Bueno, aquí les presento. Mi nombre es Julián. Yo vengo a presentarles una herramienta que he creado a través de la gastronomía. Como pueden ver, el muñeco que están viendo se llama GOCO, que significa Good Concept abreviado, y cada uno de ellos representa un sabor. Este sabor, estas teorías lo que hicieron fue llevarme un poco a que la gastronomía era un medio de comunicación, y creamos esta herramienta que van a ver a continuación, que lo que habla es de los 5 sentidos. Lo que hicimos fue juntar 5 teorías diferentes, que al principio vamos a hablar de la visión, después del olfato, después del tacto, después de la audición y después el gusto. Entonces lo que trato de hacer yo por medio de esto es crear un concepto para que cuando salgan al mercado esté todo dividido de esta manera. Entonces, que podamos hablar de la visión, podemos hablar de la teoría del RGB para poder darle colorimetría y psicología del color a nuestra marca. Podemos hablar del olfato, y pues no sé si hay muchas marcas que tú entras a los establecimientos y estos establecimientos tienen un olor, entonces les puedes dar un olor a la marca. Tenemos toda la cuestión del tacto, que para eso están estos muñecos, que en realidad es mi imaginación, para poder entrar en contacto con ustedes y que la marca mía, o GOCO en este caso, pueda tener un contacto con ustedes. Después tenemos el auditivo, que el auditivo pues van a escuchar durante toda la presentación unas melodías que creamos a través de los sabores para poder ser únicos. Las gráficas que ustedes van a percibir son también creadas a través de sabores. Todo absolutamente lo que hemos hecho hoy es a través del gusto. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es, para el futuro de cada empresa o cada concepto que quieran desarrollar, es poder encapsular en cada una de estas la visión de cada empresa, el olfato de cada empresa, el tacto de cada empresa, la audición de cada empresa y el gusto de cada empresa. Lo que vamos a ver en los próximos 20-25 minutos es todo un proceso creativo que ha sido mi vida, y yo les voy a ir narrando y contando por qué llego yo a lo que llegué con estas personas, y cómo durante toda esta época, o durante estos aproximadamente 16 años, donde me eduqué con diseño gráfico y donde pude como poder entender todas estas teorías, poder unirlas y crear este teorema que yo llamo BOTAG. BOTAG pues, es la unión de todas las letras, de todos los sentidos, donde, como les explicaba ahorita, la idea es expresar. Yo considero que si podemos aplicar todo un concepto a esta teoría, nos podemos comunicar. Esto es una cuestión que llevo estudiando muchos años, donde yo puedo utilizar toda la cuestión tecnoemocional y toda la cuestión de la programación neurolingüística para poder hacer que mi marca se comunique. Entonces, GOCO, pues ellos representan cada uno un sabor, cada uno de ellos representa pues dulce, amargo, salado y agrio, que la idea de esto es que cada sabor tiene una forma de comunicarse, y cada uno de ellos les va a mostrar a ustedes por movimientos y por formas cómo poder hablar un sabor a través de un baile. Entonces, seguimos ya. Vamos a empezar el performance. Entonces, si de pronto no escuchan bien, porque la idea es que durante todo el performance van a escuchar una música. Entonces, si de pronto no escuchan o alguna cosa, hagan así o algo, si no escuchan. Dale. Entonces, acá perciben, esto es el rosado, esta fue toda mi infancia. Yo lo que quise con esto fue hablar un poco de cuando era chico, y ese olor que están percibiendo es olor a dulce, es un olor a algodón de azúcar. Entonces la idea es que el olor que perciben es también lo que están viendo, lo que están oyendo, y lo que estos personajes que están abajo van a hacerlo sentir. Como les decía, pues soy de la región cafetera, soy de Armenia, de una ciudad muy pequeña donde pues la tecnología hace 20 años prácticamente no existía, y después del terremoto y como que todo eso nos volvimos un poco más ciudad. La infancia mía fue alrededor de, mi papá fue fotógrafo, mi mamá es diseñadora de modas y fue reina, entonces siempre fue como ese ojo crítico y esa idea de poder tener un poco más de gusto, digamos, en la cuestión gráfica. Y le pueden subir un poquito la música, por favor. Entonces, aquí la música
como la están oyendo, es dulce. O sea, la intención fue utilizar tambores y utilizar unos sonidos un poco más alegres para que reflejaran lo que están viendo en la pantalla. Lo mismo las luces que están viendo. Entonces la idea es cómo poder convertir un concepto en todo, absolutamente todo, para que cuando el consumidor te pregunte, tú tengas el cómo, el cuándo, el dónde, por qué y para qué de absolutamente todo esto. Entonces, si a mí me preguntan, eso no me sabe, pues yo voy a ser muy objetivo ante esa sujeción y poderle explicar absolutamente todo por medio de un círculo cromático y poderle explicar por qué llegué a esto. El plato que están escuchando, obviamente esto es un poco sinestésico lo que les estoy explicando. La intención es, ese sonido es un cuello de cerdo cocinado 27 horas, después frito y hacemos una espuma con cabezas de langostinos. Todo eso me senté con unos chicos a decirles, eso no me suena a cerdo, eso no me suena a esto. Entonces empecé a crear y empecé a estudiar sobre eso para poder llegar a los sabores. Como ven bien la imagen, utilizamos formas orgánicas y formas un poco más redondas para que esta imagen hablara desde toda la teoría que utilizamos de forma, que es la teoría de la Bauhaus. Estos son unos arquitectos que convierten una fábrica de armas en una escuela de arquitectura, donde empiezan a hablar de las formas principales, que son el triángulo, el cuadrado y el círculo, y partiendo de ahí crean todo un movimiento artístico que yo lo quise reflejar en esta zona. Volvemos un poco a lo que era la infancia y es, pues yo creo un poco en que ha cambiado mucho toda la percepción de los niños. Hoy en día los niños no juegan y pues yo estuve leyendo y tenemos que dar un poco esa idea del juego, porque los niños no juegan, los niños descubren, y se utiliza ese lenguaje simplemente para decirles que no descubran más. Entonces, por todas estas imágenes, todo lo que es color, el olor, que no sé si algunos lo percibieron o fue muy poco, la idea era que les oliera a chicle, o sea, que fuera como el algodón de azúcar, para que se les creara una sinestesia. Los Goko, como los ven, ellos están moviéndose acorde a la música y se están moviendo acorde a cada sensación que está generando este performance. Pues yo, como les decía, soy de esta ciudad muy pequeño, fui el mejor estudiante, saqué el peor ICFES de esa región, me acuerdo que fue como casi que un premio, y no me recibían en ninguna universidad. O sea, para mí fue difícil, era un poco vago, estudiaba en un colegio donde Eliezer, que en paz descanse, nos recibía a los vagos de la región, y acá nos educaban era alrededor de amor, ciencia y paz, nada más. No era educativo de tener que escribir ni tener que estudiar, sino era una cuestión más de quién es esa persona que está detrás, y así me eduqué. Como les decía, fui a la universidad, casi no entro a la universidad. Quería estudiar diseño industrial y pues no pude estudiar diseño industrial, y llegué a Medellín a estudiar diseño gráfico. ¿Por qué? Porque pues la familia mía era amiga de una amiga de un amigo y un amigo de una amiga, y pues no me pidieron el ICFES. Entonces pude entrar a la universidad y entender que llegaban a una ciudad diferente. Esto que les estoy mostrando acá y esta iluminación es la primera apertura del ojo cuando uno está en Guayabao, y es como ese fogonazo. Pues mi universidad fue un poco, digamos, medio loca, y donde entendí que de pronto uno podía entender el cerebro también psicodélico y empezar a ver que el verde no era verde, sino que había un patrón gigante de colores de verde, y empezar a hablar un poco más de olores. En este caso vamos a interpretar toda la imagen de olores, y esta parte es como una parte disruptiva en mi vida, y por medio de la imagen quisimos mostrar eso, quisimos mostrar todas unas líneas un poco más agresivas, la luz que refleja todos estos cambios en la vida, porque pues lo mismo, no fui el mejor estudiante, pero las calificaciones no eran las mejores. Entonces consideraba que el diseño era muy subjetivo, y pasan aproximadamente 2 años y medio, me retiro de la universidad, decido ya como ver qué es lo que está pasando con el diseño gráfico, y todas estas cosas que me enseñó el diseño gráfico, que fue la teoría de la forma, la modulación, la historia del arte, todas estas cosas que le enseñan a uno, que son las bases y los principios de cómo aprender a diseñar, y sobre todo cómo llevar un concepto a realidad, que es lo que hacen hoy en día las grandes marcas. O sea, hoy en día las marcas de gaseosas saben absolutamente cuántas burbujas tienes tú en la bebida,
hacen unos exámenes donde pueden medir por RPM, todo, absolutamente todo lo que el ser humano puede percibir o cuál es la recompensa que quiere este ser humano. Todas esas herramientas las empecé a utilizar para yo poder ser lo más objetivo y tenerlos a todos ustedes aquí pendiente de algo que no es gastronómico, pero que por medio de la gastronomía pude llegar, y mi intención es poder, o sea, mi intención cuál es con esto, es poderlos sensibilizar un poco y abrir un poco el espectro de lo que es el diseño. O sea, no nos debemos encapsular. Sé que hay muchos empresarios y de pronto pues yo soy de una familia donde mi papá dice produzca, y pues esto apenas está por el lado de producir. Entonces las empresas tienen que empezar a enfocarse un poco más en el valor agregado y el diferencial que esto puede significar. Después de esto, de la universidad, me retiro, 2 años y medio, las notas muy buenas, todo, pero no daba con la subjetividad que el profesor me brindaba. No entendía por qué me iba a calificar, si a él no le parecía, por qué me calificaba. Entonces decido como llegar a la casa y decirle a mi familia como denme un año sabático, yo no quiero estudiar más, esto no sé qué me pasa, no entiendo. Y pues se tomó una decisión. En mi familia estaban creando un restaurante y pues yo veía ahí la oportunidad de pronto de empezar este mundo gastronómico. Llegó, no fue fácil, pues tú decirle a tu padre, no sé, ven, quiero parar de estudiar, ya no quiero estudiar esto de diseño, quiero estudiar gastronomía. Eso fue hace 2006, o sea, aproximadamente 13 años, donde prácticamente en Colombia habían 2 restauradores, y era Leo Katz y Harry Sazón. De resto, la gastronomía la hacían las señoras de la casa y cocinaban, o nosotros íbamos a marcas conocidas y ahí era donde comíamos. Entonces empecé a entender eso un poco, y pues obviamente mi papá no lo entendía, y empecé a investigar las mejores escuelas, y esto me llevó a Argentina. Que fue todo este cambio y fue todo este, cómo entender que me iba a salir del diseño. Súbale un poquito la música, por favor. Cómo iba a entender el cambio del diseño a la gastronomía, y me fui a vivir a Argentina. Estuve allá viviendo 1 año, donde pues obviamente Argentina, un país nuevo, toda una idiosincrasia nueva, todo completamente diferente, pero tenía una cosa muy bonita, que era muy cosmopolita, y entendía muchas cosas diferentes. Cuando llego a la universidad me encuentro con un canvas. No sé si saben qué es un canvas, es un plano abierto blanco, que en este caso era el plato. Cuando encontré eso en el plato dije, acá hay una similitud, y ahí empecé con toda la intención de qué es la gastronomía y qué es el arte, cómo podía yo interpretar todo un arte rupestre o todo un arte barroco, rococó, cuando yo veía en el plato. Cuando yo empezaba a ver todas estas cocinas y empezaba a ver que Francia hablaba de historia, que Francia hablaba del barroco, del romanticismo, del rococó, cuando yo empecé a ver los sabores tenían una similitud, son densos, son fuertes, los franceses son de mantequilla, crema, y cuando tú vas a ver a su arte también es denso, es fuerte. Pues tenían una persona más alta que yo, como Napoleón, que se gastó casi toda la fortuna por lujo, y todo era voluptuoso y todo era grande. Esto que están viendo acá es toda una cuestión disruptiva. La idea es como alterar un poco y entender que no siempre es por el camino que uno toma, y eso fue lo que empecé a estudiar. Me vine de Argentina. Obviamente uno llega con esa idea de me gradué en 6 meses, no creo que es lo más óptimo, y no estudié más gastronomía. De resto fue empezar a estudiar y empezar a buscar la similitud para poder expresarme a través de la comida. Llego a Colombia después de todo esto, y pues llego al restaurante que íbamos a montar al principio, y llego a poner en la carta los langostinos del chef, o llego a poner como yo quiero ser ese protagonista, pues porque estaba como muy de moda esto de chef, y empecé esta idea de emprendimiento, que hace 13 años pues uno le decían era arriesgues, no se llamaba emprendimiento sino arriesgo. Empecé con este riesgo, no era el mejor, pues como saben, no era el mejor estudiante, al ser no el mejor estudiante no era el mejor administrador, y empecé con unos altos y bajos muy fuertes, y empecé a descubrir gastronomía y empecé a montar negocios a la loca. Llegué a tener 7 restaurantes, una lesión en la columna, donde no pude caminar durante 1 mes y medio del estrés que me generaron estos 5 negocios.
ninguno producía dinero, simplemente producía, era esto, un concepto, donde tenía uno que se llamaba Fish, que era de pescados con cócteles, donde tuve uno que se llamaba La Guadalupano, otro Gallo Negro, y todos estos negocios les aplicaba el concepto, pero la administración, paila. Y al paila, pues, llego al punto donde me toca entregarles todos mis negocios a un socio, y pues yo creo que es como perder, pues no tengo hijos, pero me imagino que es como perder algo que he creado, y pues ya se dan cuenta que me apasiono demasiado por lo que creo. Entonces cuando pierdo eso, sencillamente se los entrego, me dan un dinero y me voy a vivir sin nada. Me voy a vivir a la costa, me voy a entender qué es no tener nada después de haberlo tenido todo. Estuve allá durante un año viviendo al frente del Suana en esas casitas de Aljover después de la carrilera. Alquilé una casa de esas y me fui a vivir al lado de los pescadores. Aquí entendí que era más una cuestión de realidad, de cómo era vivir sin nada pero teniéndolo todo. Y así me respondían ellos, de la palma al coco y del mar el pescado. Cuando tú empiezas a ver eso, en realidad yo estaba rodeado de un montón de distracciones. Esas distracciones me estaban llevando a lo que no era, y yo lo que necesitaba era cocinar. Esta parte habla un poco de todo ese peso y de toda esa tranquilidad que cuando uno cree que ya es adulto, pero no, definitivamente no es tan fácil crecer, producir, quedarte entre la gente no es fácil. Después de todo este viaje de la costa, llego a Armenia otra vez y pasa un carro por toda Armenia, un carro que decía La Prueba, un reality show del canal Caracol, y yo estaba llevado de él, pues no sé si puedo decir groserías, pues estaba llevado del berraco, o sea, muy mal económicamente, no sabía qué hacer, ya había abierto el restaurante 2 veces, no sabía para dónde iba, y volvía y pasaba ese camión, y volvía y pasaba, y un amigo me dice, usted se debería meter en ese reality y entender que usted se lo gana. Entonces cuando entré al reality, me meten al reality, me gano el reality, me gano 250 millones de pesos, los cuales empecé a invertir en mí. Me voy para Estados Unidos, me doy cuenta que si yo esto acá lo exponía en Colombia hace 5 años, pues de pronto se hubieran burlado. Hoy en día el gremio gastronómico se burla porque no lo entienden desde otro punto de vista, y yo lo que quiero es mostrarlo desde este punto de vista. Lo que hago es pues, llegar de Argentina, de la costa, me meto al reality, como le dije, me lo gano, me voy a viajar por todo Estados Unidos, llego a Miami, esperando que una persona me diera una cita en Los Ángeles para poder llegar allá y tocar una puerta bien grande, y me doy con la tarea de entrar a una feria de arte, o una zona que se llama Wynwood, que queda en Miami, donde le pido el favor a un dueño de una bodega que si me deja exponer mi cocina, no cocinar. Primero me dijeron que hiciera un catering y que ellos no pagaban nada. Yo les dije, no, yo no le cocino a 200, más bien le cocino a 4, escójame en 4 cuadros, y esos cuadros los voy a convertir en platos, y en el momento que la persona lo pruebe lo vamos a subastar. Entonces empezamos a subastar, era la sensación que generaba el cuadro y no el cuadro. El cuadro puede costar muchísimo dinero, pero la persona, por medio de la filosofía y la teoría que yo creé, esa persona se puede comer el plato. Entonces empezamos a eso, y me di cuenta que llegué a una palabra que se llama sinestesia. La palabra sinestesia es un mal con el que nacemos los seres humanos, y es cuando se mezclan los sentidos, o cuando se alteran los sentidos y tú puedes probar olores, ver números y sentir colores. Cuando empecé a darme cuenta de eso, entendí que por ahí me podía meter, y que esa era la forma que yo podía justificar todo esto que yo sentí y que percibía, sin que el gremio me aporreara o me dijera lado B, como me dicen hoy en día. Entonces la intención fue esa, llegué a Los Ángeles, después de haber hecho todo esto, obviamente llegué un poco más con la intención más artística, de poder hablar un poco más fuerte de que la cocina era comunicación, y de que la programación neurolingüística a través de los sabores me decía absolutamente lo del cliente. No sé si han estado en un restaurante donde todos los gestos que genera el comensal, pues a mí me está comunicando algo. Y tenemos 7 gestos universales, o sea, hay una cosa teóricas donde yo me podía pegar. Seguíamos en la búsqueda de cómo llegar al arte, y llegamos a los Estados Unidos y llegamos a Los Ángeles. Llegamos a Los Ángeles, donde toqué puerta. En realidad yo soy como corre en todas las puertas que se pueda, y salgo corriendo de lado a lado para poder entender que yo quiero que esto se
promueva y se prolifere para que se convierta en una proliferación de una idea y no simplemente algo efímero. Yo sí quiero que esto, porque considero que es una herramienta que pueden utilizar. Listo, este es el umami, esto fue la mezcla ya de todo y fue llegar a Los Ángeles donde una artista muy famosa, contarle toda esta historia. Ella era chef y me empezó a hacer estas entrevistas, famosas entrevistas que dicen que es un minuto en un cuarto, y es un minuto donde tú en ese minuto le tienes que contar absolutamente todo, tu historia y todo a estas grandes empresas y a estas grandes empresas de producción. Pero yo estaba como un loquito, pues si ven, hablo muy rápido de eso, entonces imagínense, a 4 años que no tenía ni idea de todo esto y simplemente tenía muchas ideas en la cabeza y les decía 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 y les decía. Cuando me presentaron y me presentaban muchos, me decían, no, sí, muy bueno, estuve 6 meses allá en Estados Unidos como indocumentado porque no podía ni trabajar prácticamente. Pues me sentía era como una ficha más de un sistema que yo quería ser parte, pero para cobrar plata. O sea, yo pienso en plata colombiana, pero quiero producir en plata americana. Entonces llegué allá, pues me gasté mucha plata, volví después de eso, no funcionó nada, me gasté la plata, volví a la casa otra vez como no, esto hay que tratar de hacerlo. Monté un restaurante acá en Bogotá que se llamaba Tres Bastardos, como para poder tener una cocina, porque éramos 3 chefs sin cocina, entonces por eso Bastardos, y empezamos a cocinar ahí. Nos empezamos a dar cuenta, nos empezaron a conocer, pero como les conté ahora, tuve un problema con esa idea del gremio y me veían del otro lado y me empezaron a hacer un montón de cagadas con respecto a la gastronomía, y decidí abandonar Bogotá y devolverme otra vez para el restaurante, este restaurante que les mencioné al principio. Me devolví para allá a montar un proyecto donde quería aplicarle todo esto que les he contado, todo, absolutamente todo esto que les he contado, lo quería aplicar al restaurante. Hoy en día tenemos 2 años de reapertura, ya llevamos 13 años abiertos, es la segunda apertura y lo hicimos más con un concepto tradicional, queriendo recuperar toda la tradición del eje cafetero, o lo que denominamos nosotros gastronomía del paisaje cultural cafetero. Allí estamos ubicados en Montenegro, donde lo que hicimos fue eso, trabajar con el gobierno, trabajar con instituciones para poder convertirlo en un espacio educativo donde yo pueda explicar y contarles todo esto a nuevas generaciones para que el futuro no sea simplemente mediocre a una idea sin fundamento. La intención de todo este performance en realidad es contarles dónde voy, a dónde he ido, y pues aquí ya vamos a ponerles un videito como para de pronto que no se cansen de yo hablarles. Acá les voy a mostrar, pues ya casi vamos a poner un videito donde va a mostrar absolutamente todo el proyecto que tengo yo en el departamento y cómo hicimos por medio de eso que ustedes acaban de ver, de gráficas, olores, texturas, todo se aplicó en este restaurante. Ya tenemos 90 recetas estandarizadas donde podemos hablar que en el 2020 vamos a sacar un libro donde va a hablar todo el pantone de lo que es el paisaje cultural cafetero y hacer que la gastronomía de esa región se dé a conocer. Ya como les contaba, somos muy campesinos, pues prácticamente estamos al lado de la montaña, y pues allá un suceso como estos es complejo. Fue la primera vez donde lo presentamos, pero entendimos que había personas que lo entendían, que querían ver. Se me acercaron a decirme, no sé, yo sentí, percibí esto, yo lo que entendí de esto fue esto, y a mí lo que busco yo con esto es, yo no quiero que me digan si funciona, no funciona, no, es simplemente esta es mi idea, esta es la forma como a mí me funciona, como yo te puedo crear a ti en un plato, a ti, o como hice en Caracol toda la mañana durante 4 meses y medio, donde invitábamos a un artista, yo me iba para las bodegas de menaje de Caracol y convertía a las personas en un plato en vivo. Entonces aquí les voy a dejar un segundito del silo, son 5 o 6 minuticos para que vean esta película. ¿Listo? Voy a narrar un día en el silo. O sea, la idea de esto es contarles qué pasa
pasa durante las 10 horas, 8 o 10 horas, por lo general que trabajamos los miércoles, y es haciendo el mise en place, es organizando todos los procesos para poder llegar a esa comida como tan elaborada, donde nos reunimos todos los de cocina, nos tomamos un café, empezamos a charlar y a discutir qué se va a hacer en el día, y pues cada uno llega a su labor, cada uno tiene como su desempeño, y yo los divido en chef dulce, chef sal, y estos chicos cada uno tiene sus obligaciones o deberes en el restaurante. Esto queda en una finca en Montenegro. Este proyecto está ubicado dentro de un proyecto familiar, que lo que hacemos es rescatar la arquitectura colonial antioqueña, y estoy rodeado por 360 grados de mar verde, como lo denominamos nosotros. Estos pollos llegan de fincas con menos de 15 libras para poder mostrar que el campo. Llegamos, como les dije ahora, nos tomamos un café, después si tenemos que ahumar pollos los ponemos a ahumar durante de 6 a 8 horas. Los cerdos, lo que hacemos con ellos es tener la recepción cada 15 días aproximadamente, donde nosotros mismos vamos, el marrano, o sea, nos lo arreglan, lo montamos y nos lo llevamos para el restaurante. Y si hay que porcionar, pues se porciona, y estos locos trabajan fuerte para poder, yo creo que para poder ponerle tacones a la comida criolla, o sea, como darle ese estatus que se merece, y es ella merece estar en las mejores posiciones si trabajamos con la mejor materia prima, y eso es lo que hacemos en el silo, vamos por nuestra materia prima. Yo diría que el 75-80% de los productos son de primera mano, o sea, no tenemos intermediarios, no acolitamos nada de eso. Yo creo que como cocineros es más chévere ir a la fuente, y pues aprende uno también. Con todos los chicos que nos acompañan, porque han pasado bastantes, es personas que van a dar conocimiento y a aprender bastante. El tema principal del silo son procesos, yo creo que procesos largos. Yo no compro nada con marca, la marca mía es PCC, la marca mía es, yo le compro al campesino colombiano. Yo sí hago el ejercicio, yo voy hasta allá, converso con ellos, les trato de mejorar sus prácticas, pero son un poco celosos con eso, entonces la idea es empezar a mezclarnos de a poco y empezar a tener una relación.
considero que el Silo tiene magia es porque está en el departamento del Quindío. O sea, yo creo que lo que lo hace especial es el Quindío. Que yo pueda ir a comprar macadamia a 10 minutos, a 5 minutos, que yo pueda ir a comprar trucha de 30 gramos a 40 minutos, que yo pueda traer mora de Génova, que yo pueda comprar en Mercar tomate chonto o en este caso punto no orgánico, pero me lo consigo. Donde, o sea, son miles de cosas que el departamento puede ofrecer y yo creo que nosotros los cocineros nos lo estamos perdiendo y esa es mi apuesta, de que el departamento se convierta en una fuerza gastronómica y más que gastronómica, que pueda ofrecer cultura y que nos convertamos en una despensa de alimento. Bueno, destaco los chicos porque hoy en día pues, esto pasa mucho en la cocina y es todos los que están detrás de bambalina nadie los felicita, nadie les da elogio. Entonces en este caso yo trabajo con un equipo que me permite estar acá, que me permite que ellos puedan seguir con este proyecto y que todo este proceso haya sido que hace 2 meses acabo de llegar de estar con Nicky Jam cocinando con él y ayudándolo en un asesoramiento durante 65 días, donde hoy en día acabo de firmar un proyecto en Los Ángeles, ese que les conté ahora, por fin lo firmé, es con la productora de Mark Wahlberg y vamos a hacer una serie donde vamos a llevar todo este concepto a artistas de música electrónica y de música rock para poder hacer que ellos puedan expresarse y puedan mostrar a través de la gastronomía sus canciones y convertir una canción en un plato y hacer que todo esto que yo llamo botag o que llamo toda una cuestión artística la podamos utilizar a través de la gastronomía y yo creo que eso fue todo. Yo creo que esto es para mostrarles que de una región pequeña sí se puede y como dije yo ahorita no sigamos utilizando sí se puede sino sí se pudo y eso fue todo. Que los chicos. Gracias.